Damos gracias a Dios por el tiempo que nos permite el Señor de poder estar en su casa, en un tiempo de alabanza, de adoración, y no específicamente hablo de un lugar, en ese caso el templo, ¿verdad?, que estamos aquí nosotros y quienes están en su casa viéndolo, sino hablo de estar en su presencia, de estar en la presencia del Señor, de poder tener esa intimidad con el Padre y poder contemplar, ¿verdad?, su hermosura, contemplar su presencia, contemplar de su amor. Y sobre eso precisamente es que en ese momento quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor, y les invito a que tanto los que estamos aquí, ¿verdad?, como los que están en casa, podamos llevar este tiempo en oración. Vamos a orar. Padre Santo, que estás en el cielo y en todo lugar, en esta hora, Señor, yo te doy gracias porque eres bueno, eres fiel, misericordioso, Señor. Gracias por tu amor, Señor, y tu bondad. Gracias, Padre bendito, por darnos de la bendición de poder, Señor, sentir tu presencia, de poder, Señor, levantar nuestras manos, cantar, orar, cerrar quizá nuestros ojos, Señor, entrar en esa comunión, en esa intimidad, Señor, con tu Espíritu, y poder llegar ante tu presencia, Señor, de poder, Señor, decirte cuánto te amamos, Señor, cuánto te agradecemos por todas las bendiciones, Señor. Padre, en esta hora queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos escuchar lo que tú tienes para nosotros, lo que tú quieres para nosotros, Señor. Y te suplicamos, mi Dios, que puedas ablandar ese corazón, Señor, que podamos escucharte, Señor, que podamos, Señor, saber que eres tú, Señor. Este siervo se pone en tus manos, Señor, suplicando que tú lo utilices, Señor, que sea el instrumento para que, Señor, tu Espíritu Santo hable a los corazones de tu iglesia. Gracias, te damos, oramos en Cristo Jesús. Amén. El título de este mensaje me causó un poco de conflicto por el hecho de pensar realmente en las oraciones que a veces realizo, o no sé si usted lo realice o se ponga a pensar en esta parte. El título es ¿para qué quieres al Espíritu Santo? Y me vi tentado por unos segundos, tan solo por unos segundos, en no compartir y decir no voy a compartir de la palabra, no por una razón quizá de no querer, de negarme, sino había sido tan fuerte para mí y sigue siendo tan fuerte para mí lo que el Señor hablaba cuando redactaba ese mensaje, y yo sabía y confirmaba que se trataba del Señor. Entonces sabía que tenía que también hablar un poco acerca de eso, principalmente por lo que el Señor hablaba a mi corazón, y es compartir lo que el Señor ha hablado a mi corazón en ese caso, y compartirlo también con su pueblo. Y ser llenos del Espíritu Santo no es un acto de ser lleno una sola vez. No podemos andar por la vida diciendo ya fuimos llenos y ya no necesitamos más del Señor. No podemos decir yo ya hice una oración en algún momento y yo ya no necesito más del Señor. Yo ya no necesito quizá doblar mis rodillas una vez más. Yo ya no necesito quizá asistir quizá todos los domingos a cada 8 días, porque yo ya lo hice en algún momento, y yo con que me conecte tantito ahí a la transmisión y vea un ratito, yo con eso es más que suficiente y no necesito más, no necesito, ¿verdad? Quizá el leer todos los días la Biblia, porque bueno, yo ya la he leído en algún momento, toda la Biblia, y yo ya sé más o menos de qué trata. No podemos tomar a la ligera el hecho de pensar en la comunión, en la intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Todo lo contrario, andar en el Espíritu es una relación continua. La vida cristiana es una búsqueda activa del Espíritu Santo de por vida. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, que es el versículo en donde nos vamos a enfocar, dice de la siguiente manera. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice así: así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Dice así una vez más: así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y cuando leí esta parte y cuando llegaba a la parte de la transformación a la semejanza del Señor, es aquí donde me daba un poquito de topes acerca
qué tanto lo estaba yo buscando, qué tanto estaba buscando, ¿verdad?, esa semejanza, o que el Señor me transformara, cuánto estaba permitiendo yo que el Señor me transformara a la semejanza del Padre, en este caso, como dice aquí, que es su Espíritu. Esto es algo que si no lo conocemos, es algo que si nosotros no sabemos, puede destruir, puede producir en nosotros un poco de frustración. El hecho de la búsqueda, nuestra intimidad con el Señor es continua. Cada día debemos acercarnos y pedirle al Señor, porque de no ser así, las pequeñas batallas en las que nos estamos enfrentando, a las que nos vamos a enfrentar día con día, nos pueden llevar a pensar de por qué seguimos, después de tanto tiempo, seguimos batallando quizá con ciertas cosas que nos van alejando del Señor. Cuando no conocemos esto, cuando no sabemos realmente que la intimidad con el Señor, que nuestra relación con Él tiene que ser todos los días y continuamente, quizá estas pequeñas batallas en las que nos estamos enfrentando, o las situaciones de la vida, o lo que está sucediendo a nuestro alrededor, quizá también puede en algún momento frustrarnos y puede llevarnos a decir, pero ¿por qué si yo ya estaba? ¿Pero por qué si yo ya oré? ¿Pero por qué si yo ya hice? ¿Pero por qué si yo ya me rendí ante el Señor? ¿Por qué la situación no cambia? ¿O por qué sigo haciendo lo mismo? ¿Por qué sigo cayendo en lo mismo? ¿O por qué la situación no sigue mejorando en nuestro país? ¿O por qué una vez más ya estamos en semáforo rojo? ¿Por qué quizá lo que yo estaba pidiendo tanto, si yo ya había orado, no llega en ese momento? ¿Y por qué? Empezamos con el porqué de la situación. Pero no es una situación de que lo hice una sola vez y me deslindo totalmente de la situación, sino que es una búsqueda continua del Señor en cuanto a petición, en cuanto a actitud de gracias, en cuanto a la búsqueda, en cuanto a mi relación, mi intimidad con el Señor. Pensamos que cuando nosotros hicimos en algún momento esa oración, como lo mencionaba hace un momento, decimos que ya es más que suficiente el hecho de solamente hacerlo esa vez y ya no buscar quizá esa intimidad con el Señor todos los días, durante la mañana hasta la noche que nos vamos a acostar, que es fundamental y necesario para nuestras vidas. Esto es una tarea continua, todos los días. Todo es un músculo. En nosotros toda nuestra vida entera, la cuestión espiritual, la cuestión anímica, la cuestión sentimental, todo es un músculo que necesita ser reforzado y también necesita tener una continuidad en nuestra vida. Toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo lo que tenemos nosotros necesita ser trabajado. Si dejamos nosotros de dar, por ejemplo, si dejamos nosotros de sembrar, vamos a dejar de cosechar, por ejemplo. O las personas, en este caso, que son muy fanáticas, por así decirlo, del gimnasio o de esta cuestión de la salud física, van por cierto tiempo, ellos van y se especifican en ciertas cosas que quieren, por ejemplo, marcar, mejorar, no sé. Y si ellos lo dejan de hacer, o si logran ciertas cosas, pero después de un tiempo lo dejan de hacer, obviamente va a haber un retroceso. Obviamente su cuerpo se va a ver afectado por el hecho de no seguir estimulando, ¿verdad?, aquellas áreas en las que él ya se había visto quizá sentido ya satisfecho por lo que había logrado. Si él deja de ser constante en su ejercicio, si él deja de ser constante en lo que ya estaba haciendo, existirá un retroceso. Lo mismo con grandes atletas o personas que son especialistas en ciertas áreas. Si dejan de esforzarse, o si dejan, en ese caso, de permanecer en aquello que están haciendo, entonces por supuesto que va a haber un retroceso en aquello que ellos ya sabían. Un médico, por ejemplo, tiene que especializarse todos los días, y todos los días va a ser algo nuevo para él, y todos los días él tendrá que estar leyendo y quizás seguir informándose acerca de las nuevas enfermedades, ahora acerca de las nuevas curas, acerca de lo que ahora puede hacer. Y es una continuidad en su área, en su profesión, que él tiene que hacer. Y es exactamente lo mismo con el Señor. Es exactamente lo mismo en nuestra relación con el Padre. Es exactamente lo mismo cuando nosotros queremos tener una intimidad con el Señor y queremos más todavía con el Señor. A veces pensamos que ya tenemos ciertas actitudes, o tenemos cierto poder, voy a utilizar esa palabra entre comillas, para poder realizar ciertas cosas, porque decimos, bueno, ya estoy al frente, bueno, ya estoy haciendo esto, bueno, ya estoy el otro, y de repente quizá perdemos un poquito acerca de lo verdadero que es la relación, la intimidad con nuestro Señor. La santidad no se logra por esfuerzos. El Espíritu Santo nos llena y nosotros permitimos que sea Él quien nos dirija a nosotros a partir de ese momento. No hablo de esfuerzos para ser santos, sino estar conectados al Espíritu, ser dirigidos por Él, permitir
que sea Él el que gobierne nuestro corazón y que sea Él el que empiece a guiar nuestra vida, por supuesto a través de una comunión diaria. Tu transformación debe de bendecir a otros. Leíamos en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es su Espíritu. Nuestra transformación, la transformación que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros, tiene que bendecir a los demás. Nunca va a ser una cuestión personal, solamente que a mí me bendice, solamente que a mí me da, solamente que a mí me fortalece, solamente que a mí me anima, sino que va a ser una cuestión de que voy a poder bendecir a otros a través de lo que el Señor está haciendo en mi vida. Siempre será para bendecir a otros, no será una cuestión íntima, no será una cuestión de ego, una cuestión de para mí o de lo que yo puedo adquirir a través de. Y cuando pienso un poquito en todo esto que vengo mencionando, pienso muchísimo en una persona, en un personaje bíblico que ustedes conocen perfectamente, y me refiero a Simón el hechicero. Y pueden abrir su Biblia en Hechos capítulo 8, versículo 24, y encontraremos ahí la historia de este personaje, ¿verdad? De Simón, que comúnmente llamado Simón el hechicero o Simón el mago, aunque bueno, el término mago no se menciona literal en el pasaje, ¿verdad? Pero es una descripción apropiada, ya que en Hechos capítulo versículo 9 se utiliza el participio presente mageun, o se traduce, en ese caso se traduce como usaba la hechicería, por eso es Simón el mago, ¿verdad? Simón el hechicero. Hechicero es otro nombre para la brujería, es una forma de trabajar la magia, en este caso con la ayuda del diablo, ¿verdad? Con espíritus malignos. Dios prohíbe específicamente esta práctica. En Deuteronomio menciona, ¿verdad? El Señor que le menciona a los israelitas, ¿verdad? Cuando está dando todas estas leyes, dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Eterno cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Eterno tu Dios echa estas naciones de delante de ti, ¿verdad? Entonces desde un principio sabemos que el Señor por supuesto que no estaba de acuerdo con toda esta situación, en ese caso de Simón el mago. En este caso, él había hechizado ya, podemos leer en los versículos más adelante, un poco más atrás, ¿verdad? Ya había hechizado a la gente de Samaria, porque con sus artes mágicas les había engañado durante muchísimo tiempo, dice en el versículo 11, ¿verdad? Del capítulo 6, la gente de esa ciudad ya había asumido de manera errónea que él era el gran poder de Dios, mencionaban, ¿verdad? Él con sus artes mágicas, con todo aquello que podía hacer engañar a la gente, ¿verdad? De Samaria, él ya les estaba diciendo a todos ellos que él era el gran poder de Dios, y este poder era considerado la chispa de Dios mismo. Ellos creían, todos los samaritanos creían que Simón era un poder personificado hasta cierto punto de Dios también. Simón el mago pudo haber pretendido que él era un ángel, quizás revelador de Dios, ¿verdad? O pudo haber sido el origen de una doctrina gnóstica de la emanación, o varios espíritus emanando, en este caso de la deidad. Los samaritanos veían a los ángeles como poderes, ¿verdad? El estatus de Simón el mago se vio amenazado, en este caso, cuando Felipe entra a la ciudad y empieza a predicar el evangelio del reino de Dios. Y conocemos la historia, ¿verdad? Felipe empieza, en este caso, a compartir del verdadero poder de Dios, ¿verdad? Empieza a compartir acerca del Señor. Y leemos, ¿verdad? Que la gente le cree a Felipe, y que cuando Felipe empieza a anunciar el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice la palabra del Señor en Hechos, versículo 12, que se bautizaron hombres y mujeres, y que incluso hasta Simón mismo, ¿verdad? Simón el hechicero, bueno, en ese momento, ¿verdad? Ahorita ya no podríamos llamarlo hasta ahorita, ¿verdad? Solamente quizá como Simón estaba entre los que creían, incluso, ¿verdad? También él había sido bautizado. Él, viendo las señales y grandes milagros que hacía, ¿verdad? En ese caso, estaba atónito, estaba maravillado por lo que sucedía, por lo que Felipe, ¿verdad? Por lo que ellos estaban haciendo. Estaba asombrado de que de alguna manera el poder de Dios, de lo que ellos estaban haciendo, lo que Dios estaba permitiendo en ellos,
¿verdad? Lo que Dios estaba haciendo a través de ellos, estaba asombrando incluso a esta misma persona, que con engaños, que con magia, que con poder, en ese caso maligno, él podía engañar a la gente. Y él se daba cuenta realmente que había un poder sobrenatural, un poder obviamente por encima, ¿verdad? Era una verdad, algo que él por supuesto no conocía, ¿verdad? Hasta ese momento, ¿verdad? Que era un poder muy grande, que obviamente estaba siendo sobrepasado por lo que él hacía. Ya que las personas a las cuales Felipe había bautizado todavía no habían recibido en ese momento, ¿verdad?, la imposición de las manos para recibir el Espíritu Santo, Pedro y Juan fueron de Jerusalén, se van a Samaria para llevar a cabo toda esta situación, ¿verdad? Recordamos que Felipe en ese caso les había predicado, les había dicho, ¿verdad? Pero pues después se entera, ¿verdad? Pedro se entera y entonces van de Jerusalén a Samaria para poder imponer las manos, ¿verdad? Y para que ellos pudieran recibir el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Viendo que la gente recibía el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos de los apóstoles, sucedió algo increíble aquí y es donde voy a retener un poquito acerca y el tema de ese mensaje. Simón, después de haber sido asombrado por todo lo que estaba viendo a su alrededor, de todo lo que estaba viendo que Dios hacía a través de los discípulos, él se da cuenta que había una situación específica, que había algo sobrenatural que estaba sucediendo, ¿verdad? Y que era que al imponer las manos, ¿verdad?, ellos eran llenos del Espíritu Santo. Entonces Simón se asombra de esta situación, de este acto, y Simón va y les dice, yo también quiero hacer eso, y les ofrece dinero. Y va Simón y entonces piensa él que con una cuestión material él puede obtener algo, ¿verdad? Que si él se lo pedía al Señor, creemos firmemente que el Señor se lo podría haber dado. Pero Simón tenía algo en su corazón que realmente se distorsionaba totalmente de lo que era verdad, de lo que él tenía que hacer en ese caso. Y lamentablemente Simón toma esta decisión o este atrevimiento de ofrecer dinero a cambio del poder de Dios, ¿verdad? Para que cuando él pudiera también imponer las manos, ellos pudieran recibir, en este caso, el Espíritu Santo. Tristemente la petición en ese caso de Simón estaba basada en motivos impuros. De pronto vio como una oportunidad quizá de ganar más dinero, quizá él vio un espacio, una forma en la que él podría quizá adquirir algo más para él, porque él decía, si yo ahora puedo hacer esto, o si antes yo con los engaños, con lo que yo hacía, ¿verdad?, tenía mucha gente y me seguía mucha gente y quizá lo que él ganaba porque a esto se dedicaba, ¿verdad?, podía adquirir riqueza, quizá a través de esto yo también podría adquirir un poco más. El corazón de Simón estaba totalmente alejado de lo que realmente el Señor quería, ¿verdad? Y nos damos cuenta que tan pronto vio una oportunidad, Simón va, ¿verdad? Y quiere adquirir eso a través de una forma totalmente errónea para aumentar en este caso su reputación. Era común entre los magos comprar trucos de otro mago. Entonces Simón vio a los apóstoles como magos religiosos o vendedores ambulantes y estaba tratando de comprarles, en este caso, su truco para Simón. Históricamente ese es el origen de la palabra simonía, que es la acción o la intención de negociar con cosas espirituales como los sacramentos o los cargos eclesiásticos. Simón, al darse cuenta de que su propósito estaba equivocado, Pedro lo reprende fuertemente a Simón y le dice, ¿verdad?, que tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Cuando Simón se da cuenta de lo que estaba haciendo, ¿verdad?, cuando él se da cuenta de que estaba tratando de burlar, ¿verdad?, tratando de adquirir algo y quería solamente, en ese caso él, ganar reputación y ganar este tipo de hacerlo un tanto de negocio, ¿verdad?, Pedro va y lo reprende.
Pero algo interesante de todo esto, una información última que tenemos de todo esto, es que Simón, no dice la palabra del Señor, pero pues Simón no tiene un acto de arrepentimiento, no se ve una acción en la que él vaya y diga, si es cierto, perdóname Dios, o te he fallado, o ya no quiero hacer esto, por ejemplo, o olviden lo que les acabo de decir, por ejemplo, ¿no? Y yo quiero hacer algo bien, quiero realmente recibir el don del Señor, perdónenme, o perdóname Señor. Quizá la acción de Simón hubiese sido totalmente diferente, y quizá lo que sigue más adelante, ¿verdad? Hubiese sido otra cosa, quizá hasta hubiera sido uno más, ¿verdad? De los apóstoles, quizás hasta se hubiera terminado muy bien la historia de Simón, y quizá hubiese sido un testimonio súper grande, ¿verdad? En toda aquella región, de un hombre que se dedicaba a hacer hechicería, ¿verdad? Y que el Señor lo había transformado, y que ahora él compartía del Señor, y que ahora un poder verdadero, ¿verdad? Podía ayudar en ese caso, podía sanar los corazones. Pero tristemente no fue así. Lo último que se tiene de Simón son las palabras que dice en el versículo 24. Dice de Hechos, dice: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. No fue una cuestión de algo que yo quiero hacer, no es algo que nace exactamente de él, sino que dice: ustedes rueguen, ¿verdad? Para que nada de lo que acaban de decir me suceda en este caso. Unos años más tarde, nosotros nos podemos dar cuenta cómo también el apóstol Pablo, ¿verdad?, tiene una experiencia similar, igual, con un hechicero, cuando le estaba explicando el camino de vida de Dios a un gobernador, en este caso llamado Sergio Paulo, en Pafos, ¿verdad? Elimas, el mago, le resistía, dice la palabra del Señor, procurando apartar de la fe al gobernador. En el capítulo 13, Pablo, nos damos cuenta cómo Pablo también confronta a ese hombre de que trata de engañar al gobernador, diciéndole: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Está hablando Pablo, ¿verdad? A Elimas, dice: enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Para contrastar, ¿verdad?, en este caso el engaño de los hechiceros, como el de Simón y el de Elimas, nos damos cuenta de algo interesante que sucede en este caso en la vida de Pablo y en la vida de Pedro también, en este caso cuando confronta, ¿verdad?, a Simón. Y es que el Señor había dado el don del Espíritu Santo a ellos. Pedro, después del Pentecostés, nos damos cuenta cómo Pedro se levanta y empieza a compartir, empieza a hablarle a las personas acerca de lo que ellos estaban hablando y de lo que ellos estaban murmurando. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad?, empieza a decirles: arrepiéntanse, ¿verdad? Arrepiéntanse. Incluso menciona, ¿verdad?, que dice: arrepiéntanse de sus pecados, ¿verdad?, y vuélvanse a Dios, y serán llenos, recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo Pedro, ¿verdad?, por la acción del Espíritu Santo en su vida, empieza a tener una acción diferente, empieza a mostrar realmente que el Señor estaba haciendo una obra maravillosa en su vida. Pablo, ¿verdad?, que quizás sin mencionar mucho acerca de él, porque conocemos la vida de Pablo, ¿verdad?, también después de ser un hombre que perseguía a la iglesia, ¿verdad?, y mataba a los cristianos, y buscaba, ¿verdad?, también confrontar en esa parte, después de ser igual tener un encuentro con el Señor, es lleno también del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cómo empieza después a predicar, y después de tanta persecución, después de mucho también naufragio, de mucho sufrimiento también, ¿verdad? Como aún así Pablo, ¿verdad?, escribe a las iglesias, y Pablo va y confronta, también Pablo va y predica, va y empieza a compartir del Señor. Aún a pesar de toda esa situación, vemos cómo el Espíritu Santo del Señor empieza a transformar los corazones de Pedro y de Pablo en este caso. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que leíamos en 2 de Corintios capítulo 3 y decía: somos transformados, dice, ¿verdad?, Pablo mismo lo escribe: somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. La acción del Espíritu Santo empieza a transformar, ¿verdad?, empieza a hacer que haya una transformación en la vida de Pablo, en la vida de Pedro, y empieza a hacer que obviamente las obras, las acciones, ahora su testimonio sea totalmente diferente a lo que estaban haciendo antes. Simón en ese caso no había sido como ellos, no había tenido esta experiencia. Algunos historiadores dicen que él murió, ¿verdad?, diciendo que
que lo enterraran y que al tercer día iba a resucitar. Algunos otros dicen que fue volando a través con poderes, en este caso malignos, ¿verdad? Y que cayó y murió. Y no se conoce, no dice nada la palabra del Señor acerca de la muerte de Simón en ese caso. Pero lo que sí podemos ver, lo que sí puedo resaltar de todo esto es cómo el Señor en este caso da, ¿verdad? A cada uno, y lo veíamos en la mañana, ¿verdad? Que nosotros pidamos, ¿verdad? El Espíritu Santo, y que el Señor lo dará, ¿verdad? Y lo interesante de toda esa parte, o haciendo en ese caso una comparación de la vida de Pedro y de Pablo, cómo siendo llenos del Espíritu Santo impactan la vida de otros, ayudándoles no solamente en una cuestión física, porque vemos, ¿verdad?, que en la iglesia primitiva cómo compartían el pan. No solamente dice, ¿verdad?, que se reunían y que oraban, cantaban y ayunaban, sino que también dice que compartían con los necesitados. No era solamente una cuestión espiritual, que por supuesto era muy fuerte, ¿verdad?, sino que había una cuestión también física ya en ellos. Y como Pablo en ese caso también iba y compartía con aquellas personas a quienes quizá en algún momento habían tenido cierta relación, ¿verdad?, para ir en contra de los seguidores de Cristo. Y me doy cuenta cómo ellos buscaban, ¿verdad?, llevar a las personas, en este caso, a una comunión con el Señor. Como Pedro y Pablo buscaban, ¿verdad?, que ellos pudieran tener una relación íntima con el Señor. Como ellos buscaban que pudieran acercarse a Dios. Lamentablemente la vida de Simón es un mal ejemplo. En este caso es un ejemplo de aquellas quizá intenciones que hay en los corazones, y que incluso a veces quizá no estamos diciendo quiero ser lleno del Espíritu Santo para ganar dinero, por ejemplo, ¿no?, o para ser reconocido en Jalapa, o para hacer ciertas cosas, pero quizá estamos haciendo una oración equivocada. Quizá estamos enfocando o direccionando mal, o haciendo una oración incorrecta acerca de por qué queremos ser llenos del Espíritu Santo. A veces quizá estamos en una situación de dolor, y que es normal, ¿verdad? Y que no estoy diciendo que no sufran, hermanos, y que gócense aún en la situación difícil, aunque la palabra del Señor, ¿verdad?, lo dice, pero yo sé que es complicado, ¿verdad? Y lo hemos vivido también como familia. Pero la búsqueda, la intención, la comunión, la intimidad con el Espíritu Santo va mucho más allá de una cuestión de recibir. Es una cuestión es una cuestión para mí. Va mucho más allá de aquello que yo puedo obtener del Señor, sino que es aquello que yo puedo dar, ¿verdad?, a través del Señor. Que lo que el Señor puede hacer a través de mí, lo que el Señor puede, cómo puede usarme a mí para poder impactar la vida de otros. Decíamos, ¿verdad?, leíamos en el capítulo 3, versículo 18 de 2 de Corintios, ¿verdad?, que el Señor nos transformaba a su imagen, nos transforma a su imagen y semejanza, y dice con más y más gloria por la acción del Señor, que es su Espíritu. Y la invitación en esta hora, mis amados hermanos, que escuchan, o que estamos aquí, ¿verdad?, en este servicio, es que podamos ubicar este tiempo de poder tener esa intimidad con el Señor. Quizá nuestra oración se esté enfocando en una cuestión de ego, quizá en una cuestión como algo más personal, algo más para mí, algo solamente en mí, y quizá no estamos pensando en aquellas personas también que necesitan. Quizá eso es una cuestión muy personal, ¿verdad?, y que porque lo he experimentado, lo puedo comentar o puedo compartirlo. Quizá buscar al Señor y buscar en Él el consuelo, el refugio. Su Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, es el consolador. Y no solamente quizá buscarlo por esa cuestión como nos veíamos en la escuela de liderazgo, ¿verdad?, juvenil, nos decían, ¿verdad?, que los niños en ese caso quizá ven a Dios como Santa Claus, ¿verdad?, como alguien a quien le pueden pedir, pero quizá a veces también nosotros como cristianos ya siendo adultos estamos solamente mirando, ¿verdad?, a nuestro Señor, o estamos queriendo acercarnos al Padre, quizá por una cuestión también de solamente necesidad de algo, o de satisfacer algo más. Y repito, no quiero decir con esto que no busquemos al Señor cuando necesitamos de Él, porque todos necesitamos de Dios, necesitamos de su presencia, necesitamos de Él para ser salvos. Pero también veo, ¿verdad?, como dice la palabra del Señor, que sin santidad nadie puede ver al Señor. Y no lo veo solamente como una cuestión de que si yo no soy santo, yo no voy a poder ver al Señor.
sino que si yo no soy santo, nadie más allá afuera, nadie más en mi trabajo, nadie más en mi casa, nadie más en la iglesia, nadie más con las personas con las que me relaciono verá al Señor. Y esa santidad es otra acción del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros tenemos esa comunión con el Padre, con el Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros nos acercamos a su Espíritu Santo y le pedimos que nos dirija, ¿verdad? Cuando nosotros pedimos todos los días, porque decíamos que es una tarea diaria, cuando nosotros pedimos, ¿verdad?, que su Espíritu Santo nos dirija, nos llene, nos transforme, entonces el Señor, la acción de su Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros, y es una de esas acciones, es la santificación. Y si nosotros vivimos en esa santidad y buscamos constantemente, otras personas podrán ver del Señor. Decíamos hace un momento, ¿verdad?, que no solamente era una cuestión hacia nosotros, sino también hacia aquellas personas. La transformación que leíamos en 2 Corintios debe bendecir a otros. Siempre será para bendecir a otros, no solo será una cuestión nuestra. ¿Para qué queremos el Espíritu Santo? Yo hace unos minutos antes de que viniera para aquí, para el templo, yo oraba y me ponía a reflexionar y decía, ¿por qué estoy orando realmente? O sea, para que el Señor me utilice, para que el Señor me haga ver, o que haga ver que Néstor, o que alguien más, o que un hermano, o que otro hermano, o realmente es para mi comunión, mi intimidad con Él, o para bendecir a otros. Busquemos la dirección de su Espíritu Santo. Pidámosle que sea Él quien dirija nuestras vidas. Pidamos a su Espíritu Santo que sea Él el que se siente en nuestro trono. Y recuerdo mucho esto que nos decía nuestro pastor Hugo, ¿verdad? Cuando nosotros nos bajamos de ese trono del corazón y dejamos que su Espíritu Santo se siente en nosotros, ¿verdad? Y que sea Él el que dirija a partir de ese momento nuestro corazón. Les invito, hermanos, a que podamos orar, a que podamos dejar este tiempo, que podamos dejar quizá aquella situación que nos está, como decía en la mañana nuestra hermana Hilda, aquellas tormentas quizá en las que estamos viviendo, ¿verdad? Aquella situación que nos está causando dolor o nos está causando ansiedad, estrés, dejémosla en manos del Señor. Pidámosle que su Espíritu Santo nos consuele, nos abrace, nos guíe y nos dé sabiduría para saber hacia dónde caminar, hacia dónde dirigirnos. Pidamos que sea su Espíritu Santo el que inunde nuestra vida, para poder nosotros también poder, ¿verdad?, a través de esa transformación del Espíritu Santo, ¿verdad?, poder tener esa semejanza del Señor y compartir con otras personas. Les invito a que podamos orar, hermanos, ahí en su lugar donde usted está, que podamos hacer esta oración, que podamos pedirle, ¿verdad?, a su Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe. Amado Padre Celestial que estás en el cielo y en todo lugar, gracias te doy, Señor, porque sé que es, Señor, tu Espíritu obrando en los corazones, en mi corazón, Señor, y que quizás en algún momento hice una oración errónea, Señor, y que quizás en algún momento compartí un mensaje erróneo, Señor, acerca de que busquemos y pidamos que sea tu Espíritu quien nos dirija, sin siquiera, Señor, conocer acerca de tu Espíritu Santo o saber acerca de lo que estaba pidiendo, Señor. Te pido perdón, te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa certeza, Señor, tener esa convicción a través, Señor, de tu Espíritu Santo, de lo que pedimos, de cuando oramos, de cuando nos acercamos, de saber que es una comunión, Señor, diaria, de no ver, Señor, una situación, Señor, a nuestro alrededor y que sea algo que nos está lastimando, que nos está frustrando, Señor, sino que sepamos, Señor, que todos los días tenemos que buscar de ti, que todos los días tenemos que acercarnos, que no basta con una oración en un altar, que no basta con una oración a las 2 o 3 de la madrugada, Señor, sino que todos los días tenemos que buscar de tu presencia, que todos los días tenemos que buscar esa relación o esa intimidad con tu Espíritu Santo. Señor, dirígenos, dirige nuestros corazones, Señor, dirige nuestras vidas. Sé tú el que se siente en nuestros corazones, Señor, y que sea, Señor, tu Espíritu Santo dirigiendo nuestras vidas, que sea tu precioso Espíritu, Señor, el que gobierna nuestro ser, Señor. Santifícanos, Espíritu Santo de Dios, y permite que otras personas puedan verte a través de esa transformación que tú vas haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te pido una bendición especial, Señor, para todos mis
hermanos. Gracias te damos. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo, en cuya presencia estamos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.